poder tomar estos pecados y cubrirlos. La transgresión tenía mucho que ver, porque es como cuando usted va en su auto y de repente llega a un semáforo, llegó a ese semáforo y no ha cambiado de color cuando ya usted se está pasando el semáforo, usted está transgrediendo una ley que tiene que ver con las leyes terrenales. Algo así por el ejemplo, por lo menos cuando usted, su padre le va a dar una enseñanza o le va a decir algo y de pronto usted no acata la enseñanza, no acata la orden de su padre, está transgrediendo un mandato de su padre. Lo mismo pasaba en el Antiguo Testamento cuando se dio el pacto, se dio las leyes, y todo aquel que violaba la ley transgredía los mandatos, las ordenanzas que Dios había dado. Y mucha gente tenía, por lo menos el pueblo judío tenía que ir donde el sumo sacerdote a que hiciera expiación del pecado por lo que había hecho, y era de cumplimiento. Eso es lo que básicamente significa transgresión. Ahora, lo que es abrogación o abrogar, la palabra abrogar no es quitar, la palabra abrogar es modificar, y Jesús vino no a abrogar sino a cumplir, y para el cumplimiento de eso Él tuvo que haber modificado muchas cosas. Queríamos dejar esos puntos claros allí, y también queremos hablar hoy de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay partes del Antiguo Testamento donde se habló de la gracia, cuando Dios dice y halló Dios gracia en Noé, también había gracia en Abraham y en muchos otros hombres, pero que no quiere decir que era el tiempo como tal, sino que se manifestaba una gracia por la fe que estos hombres tenían, la fe en donde ellos habían colocado su fe, y Dios se lo había, por lo menos en el ejemplo de Abraham, se lo había contado por justicia, le contó esa fe por justicia y se dio una gracia allí, porque en esa gracia que le dio a Abraham fue no solamente de cumplimiento, sino que él creyó contra esperanza, y creyó de tal forma que le fue contado, y hasta el tiempo de hoy todavía se refleja la promesa que vino en nuestro Señor Jesucristo, y fue el portador de esa gracia inmutable, de esa gracia que permanece, y la dio nuestro Señor Jesucristo después de la muerte de Él en la cruz del Calvario. Vino a hacer eso, a cumplir, ¿qué? A cumplir la ley en Él. Hoy queremos hablar sobre el tema de la gracia. Hoy con nosotros el pastor Aldemar, el hermano Jesús Mazo, y también que va a estar compartiendo con nosotros el pastor Jason. Quería dar el significado primeramente de gracia, y dice la palabra, un texto que encontramos, la gracia significa un favor inmerecido de parte de Dios al hombre, y es aquella que se revela desde el cielo a la tierra para toda criatura que acepta a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Eso es lo que básicamente significa gracia. La gracia es ese amor desplegado de Dios a la humanidad, es el Dios de amor, y que coloca su amor sobre cualquier culpa, sobre cualquier impureza, sobre los pecadores rebeldes. Esto se convierte en gracia, dice la palabra, que donde sobreabunda el pecado, sobreabundaría la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Aldemar. Aleluya, pastor. Quería leer este versículo que usted estaba mencionando ahí en el capítulo 6 del libro de Génesis, en el versículo 8. Habla de que el Señor estaba desagradado con lo que el hombre estaba haciendo sobre la tierra, pero el Señor miró hacia la tierra como Él siempre mira, a ver quién puede agradarle a Él, quién puede alcanzar, dar esos pasos que el Señor quiere que demos sobre esta tierra, que caminemos como Él quiere que caminemos. Y dice la palabra aquí en el capítulo 6, en el versículo 8 del libro de Génesis, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, Dios estaba dispuesto a raer sobre la tierra todo ser vivo, incluyendo al hombre. Pero un solo hombre que logró alcanzar la gracia de Dios, que logró tocar el corazón de Dios a través de su comportamiento, a través de pronto de ese caminar en justicia delante de Él. Dice la palabra de Dios que por ese solo hombre, por ese solo justo, dice la palabra que Dios preservó la raza humana. Hoy la gracia, que son aquellos dones inmerecidos, que son aquellos ministerios y tantas cosas que el Señor nos puede dar espiritual para hacer su obra sobre esta tierra,
Dice que solamente la podemos hallar a través de la sangre del Señor Jesucristo, a través de seguir los pasos del Maestro. Sí, eso quiere hablar, hay un contraste de la gracia, como cuando habla de la gracia, no solamente que es confundida con obras, sino aquella gracia que se revela desde el cielo para todos aquellos que reciben a Jesús como su Salvador, aquellos que lo reciben en amor. Si el hombre pudiera obtener la salvación haciendo buenas obras, entonces la salvación sería simplemente por méritos. O sea que yo puedo alcanzar la salvación porque yo hago ciertas cosas, o sea, por los méritos de lo que yo cumpla, entonces por eso estoy ganando el favor de Dios. O como cuando yo lo puedo comprar, cuando yo puedo decir, no, es que yo puedo comprar el favor de Dios, o yo puedo comprar, por decir un milagro, puedo comprar algo que me haga merecedor, y degrado la fe en Cristo. Cuando la fe es degradada, cuando hay otras cosas que se colocan para alcanzar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya no es gracia, ya son méritos obtenidos por el hombre, o son obras que se desarrollan en el hombre y que piensa en su interior, se apoya en su propia prudencia y dice, yo soy merecedor de la salvación porque sencillamente yo he hecho mérito para alcanzarla. Pues quiero decirle, hermano, que la salvación no es por mérito, al igual que la gracia revelada para que nos dé esa salvación. O sea, para poder alcanzar esa salvación, nunca nadie podrá comprarla, ni podrá por sus méritos propios obtenerla. Esto es un regalo de Dios, es una dádiva de nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que creen en su muerte, en su resurrección, y que creen que sus pecados son borrados a través de la sangre del Cordero. Hermano Mazo. Sí, hermano José, es para explicarle también a nuestros hermanos oyentes que la gracia significa amor, bondad, compasión, favor, gracias y misericordia. Gloria a Dios. Lo que Dios quiere de nosotros es la misericordia. Hay un ejemplo en Mateo 12:7, que dice, si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque Jesús, a través de su gracia, nos da la oportunidad a diario de arrepentirnos de todo lo que hacemos. Tenemos la oportunidad inclusive de aquellas personas que pecan sin voluntad, aún sin querer, pues tienen la oportunidad de arrepentirse. Aquellos hermanos que se han retirado un poco del Evangelio tienen la oportunidad, con la misericordia de Dios, arrepentirse y volver con Él por la misericordia y la gracia. Amén, le damos la gloria a Dios. Aquí en Romanos 4:3 hay un pasaje, Romanos 4:3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. O sea que simplemente aquel que justifica su salvación o justifica su fe o su estadía en el Señor, no la puede justificar por las obras que hace, porque la obra que hace, si le es contada ya no es por justicia, sino que su fe es transgredida. O sea, su fe no está basada simplemente en que Jesús me puede salvar porque yo crea, o Jesús me puede perdonar mis pecados porque yo así lo crea por fe, sino que tengo que ir a los rituales, tengo que ir al protocolo, a todo lo que se hacía en el pasado para yo obtener un perdón de mis pecados. Ya lo habíamos dicho en la enseñanza de la clase pasada, y es que solamente obtenemos la salvación cuando creemos por fe que nuestro Señor Jesucristo nos ha perdonado. Y no solamente eso, sino que obtenemos el favor de Dios, no por lo que nosotros podamos ofrecer delante de Dios, no comprando el favor de Dios con nada de lo que nosotros podamos hacer, sino que podemos obtener el favor de Dios solamente por fe. Y que la misericordia se revela desde el cielo al hombre, y es una misericordia que prevalece sobre toda justicia. Aún la misericordia de Dios va más allá de la misericordia del hombre, y que el hombre nunca va a poder entender cuántas veces tiene que perdonar o cuántas veces es necesario perdonar. Dice la Biblia que el que más
el que más ama es al que más se le perdona. ¿Y por qué? Porque hay una misericordia que se revela desde el cielo para el hombre, diciéndole, no me importa tus pecados, te amo a ti, odio el pecado o aborrezco el pecado, pero sigo amando al hombre hasta que el hombre entienda que debe arrepentirse de una vez por todas y que debe dejar el pecado a un lado, porque de lo contrario no irá al cielo o al reino de los cielos nunca. Su vida será perdida. ¿Por qué? Porque todavía tiene su fe fundamentada en un ritual, porque simplemente la fe no me hace alcanzar a Dios, simplemente la fe no me hace entrar al lugar santísimo como sacerdote de Dios, sino que tengo que empezar a hacer otro tipo de cosas como las que se hacían en el Antiguo Testamento para alcanzar esa gracia de nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Quería leer aquí un par de versículos, pastor, para apoyar esa idea, ese concepto que usted tiene ahí. Dice en el capítulo 10 del libro de Romanos, en el versículo 9, versículo 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Dice la palabra que hay que creer, pero hay que demostrar ese creer a través de aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, de dejar que la palabra de Dios, de dejar que la presencia de Dios, del caminar como Él caminó sobre esta tierra, vaya transformando el corazón. ¿Para qué? Para que nuestro accionar vaya siendo cada día más perfecto delante de Él. O sea, que la justicia de Dios se revela cuando tú y yo empezamos a caminar como Él demanda en obediencia a su palabra, ¿verdad? Y dice la palabra que día nos llamará delante de Él y que tenemos que estar vestidos de justicia. Pero dice la palabra de Dios que las vestiduras blancas y resplandecientes de los santos son las acciones justas. O sea que hay que creer, ¿verdad? Creer que hay un Salvador que es el único que nos puede llevar a hacer la voluntad de Dios, que hay que creer que Él es el que puede transformar nuestro corazón, que por más que nosotros nos esforcemos, si no tenemos la ayuda de Dios y el regalo precioso que nos ha dado, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no vamos a poder ir transformando ese corazón para que cada día nuestras acciones, nuestro caminar en esta tierra vayan ajustándose al caminar que tuvo Jesucristo sobre esta tierra para ser salvo. Sí, y también hay un versículo en Romanos 11:5 donde dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra no tiene que ver con la gracia o el regalo divino que viene del cielo. Lo que llega de la tierra al cielo es la obra, lo que yo puedo hacer para Dios, pero lo que Dios hace para el hombre se llama gracia, y esa viene del cielo al hombre. Esa no la podemos encontrar por ningún lado, ni la podemos alcanzar por obra. Por eso dice el versículo en Romanos, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Eso fue como cuando Elías decía, es que solo he quedado yo. En el Antiguo Testamento de los profetas decía Elías, es que solamente he quedado yo. Y de pronto Dios dijo, bueno, pero ¿cómo así que has quedado tú solo? Mira, me he reservado 7,000 cuyas rodillas no han besado ni se han doblado ante los Baales. Por gracia también Dios ha reservado un remanente escogido, y ese remanente escogido es aquel donde Dios revela su misericordia en aquellos que han recibido su nombre en bendición para el Señor. Le damos la gloria a Dios por esto, porque de otra manera la obra ya no es obra, porque la obra es la que usted hace para agradar a Dios. La obra es lo que usted cuenta para alabar a Dios, y esto es lo único que es contado por esto. Vamos a estar en un momento de alabanza en el nombre de Jesús, para que usted vaya meditando en este pasaje, y volvemos en contados segundos. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré
agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz dice tu vida, entregaste todo a mí. Vida eterna regalaste al morir. Alabanza. Creemos que Dios se está glorificando y queremos aclarar que no somos salvos por gracia, ni somos doctrina de solamente creciendo en gracia. Queremos hacer esa aclaración porque de pronto usted se esté haciendo una idea de que estamos predicando salvos por gracia. No, cuando hablamos de gracia, es la gracia que usted no puede confundir con la ley, y que usted debe saber que usted pierde la salvación si usted peca. Si usted va al pecado, va a perder la salvación. Estamos hablando de la gracia que se revela al hombre desde el cielo. Dice, la ley no nos da una obra para hacer. La gracia nos habla de una obra que ya fue hecha. Mientras que la ley dice, haz esto y vivirás, la gracia dice, vive y entonces harás. Es la gracia que no debe ser confundida con ningún tipo de leyes. Los hombres no son salvos por dar leyes, y ellos son salvos solamente por gracia. Nosotros somos salvos porque la gracia de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Por lo menos lo que dice el libro de Hebreos, nos acompaña ahí el pastor Jason a leer esa cita bíblica que dice en el libro de Efesios 2:7. Exactamente, Efesios 2:7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por la gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es pues a vosotros, pues es don de Dios. Amén, Pastor Jason. Y mire el contraste de la cita bíblica que usted hace con esta frase que le voy a decir: amarás al Señor tu Dios. Era lo que decía la ley, amarás al Señor tu Dios. Pero la gracia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado, para que todo aquel que creyere en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que ahora no era del hombre hacia Dios, ahora es de Dios hacia el hombre, porque es que nosotros no somos los que encontramos la salvación, sino que la salvación viene de Dios al hombre cuando el hombre ni siquiera se lo espera. O yo le quiero hacer una pregunta a usted que escucha: ¿de dónde lo ha traído Dios? Usted nunca pidió ser cristiano. Usted nunca decidió ser cristiano. ¿Quién lo trajo a la gracia? Lo trajo nuestro Señor. ¿Quién lo trajo a la salvación de su vida? Lo trajo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Él le plació, no del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Le damos la gloria a Dios por esto. Yo quiero que entienda algo que me llama mucho la atención cuando el apóstol Pablo empieza a aclarar sobre la gracia a los hombres de Efesios, y empieza a declarar a la iglesia en Efesios, pero también les aclara algo y les dice en esta misma carta de Efesios capítulo 2 versículo 9, y le dice: no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabe por qué? Porque por obras no somos salvos. Yo veo que cantidad de personas vienen y es que yo voy a pagarle, hoy le voy a pagar al cura para que me saque a no sé quiéncito del purgatorio. ¿Sabe algo? Eso es mentira, porque no existe purgatorio ni existe esto de que usted puede mediar contra Dios para que Dios pueda sacar a alguien del purgatorio. ¿Sabe por qué? Porque eso se llama herejía delante de Dios. Y una de las cosas que quiero
que entienda, usted no puede comprar el cielo con todo el dinero de este mundo, porque la gente está equivocada y cree que es que yo voy a darle a Dios para que Dios me dé esto, y empiezan a confundir lo que es la misericordia de Dios. Oiga esto, empiezan a confundir lo que es la misericordia de Dios con la gracia de Dios. La gracia de Dios es abundante, es rica, es en misericordia, pero es que la gente empieza a querer jugar con Dios, porque como ya no estoy en la ley, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo pecar deliberadamente, yo puedo puedo tomarme una cerveza, puedo fumarme un cigarrillito, puedo hacer y deshacer, pero ¿sabe algo? Aún el mismo Cristo dijo que un poco de levadura eleva toda la masa. Hay algo que sí quiero que usted entienda, que cuando usted es partícipe del pecado, está cometiendo una infracción delante de Dios. Y sabe, Dios llega al punto donde Dios dice: te he dado oportunidades en esta vida, te he llamado con lazos de amor, de misericordia, he mostrado la gracia, oye bien, he mostrado la gracia de mi hijo, he mostrado la gracia mía, pero tú no has acogido a la gracia que yo te entrego, la gracia de su salvación, la gracia de su esperanza. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Por eso usted encuentra en Romanos capítulo 8 del 1 en adelante que Pablo empieza a hablar algo sobre la gracia, pero también habla sobre la carne, y usted entiende de que la carne muchas veces va en contra de los que el Espíritu te indica que vayas a la presencia de Dios. Y hay un choque, como declara Gálatas en el capítulo 5 también, usted encuentra de que hay un choque ahí. Pero ¿qué quiero que entienda esto? La misericordia de Dios es tan grande que su gracia, oiga bien, que su amor, porque la Biblia declara que por amor Él lo entregó todo en la cruz del Calvario. Amén, y precisamente por amor Él nos entrega de sus dones. Dice la palabra en la primera carta de Corintios, ¿verdad? En el capítulo 13, hablando de la preeminencia del amor, y eso es lo que, cuando habla de la preeminencia del amor, es lo primero que la iglesia tiene que buscar. Es lo primero que tiene que buscar el Hijo de Dios. Tiene que aprender a amar a Dios, aprender a amar sus caminos, aprender a amar la voluntad de Dios. El Señor, aún al momento de la muerte, nuestro amado Señor Jesucristo, carnalmente no quería morir, pero Él dijo: Padre, pasa de mí esta copa, si es tu voluntad, pero que no se haga la mía. Él aprendió a amar a Dios en medio de las circunstancias, en medio de la tribulación, en medio aún del dolor de la muerte, aprendió a amar. Pero este es un don de Dios, es un don que da el Espíritu Santo, es uno de los frutos del Espíritu Santo, y es el primero, el más importante. Cuando entendemos que es Dios que nos ha dado de su amor para nosotros poderle amar a Él, entonces aprendemos a depender de Él. La palabra dice en el capítulo 5, en el versículo 3 del libro de Mateo, hablando de las 9 características del cristiano en la enseñanza que Él le hizo en el Sermón del Monte a sus discípulos. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuáles son aquellos pobres en espíritu? Aquellos hombres, varones, que empiezan a depender de la mano de Dios, cuando entendemos que sin Dios no somos nada, que estamos caminando, este caminar hacia la justicia de Dios es por gracia, porque Él nos sostiene, porque Él se ha compadecido de nosotros, nos ha mirado con ojos de misericordia para poder darnos de su amor, para que podamos ir siendo perfeccionados para agradar a Él. Hermano Jesús. Sí, hermano Aldemar, tiene que el don inmerecido lo hizo el Señor, tanto con el apóstol Pablo, que en Romanos 1:15-8 dice: el último de todos, como un abortijo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por su gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia que Dios hizo conmigo. Hermano, eso es lo que quiere Dios de todos nosotros, hermano, que hagamos de Él lo que Él quiere con nosotros, que la gracia fluya en nosotros para que nosotros tengamos esa oportunidad de seguir dando el evangelio puro y santo de Él. Damos la gloria, que sencillamente no podemos entender esto muchas veces. La palabra misma lo dice: cuando hay alguien que no entiende esto, es porque todavía es inmaduro en la palabra del Señor, en la palabra de gracia, es inmaduro. Pero dice que Él habla
con los que han alcanzado madurez, no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen, sino aquellos que han alcanzado la verdadera madurez en el Espíritu, en la palabra del Señor. Cuando Pablo iba a predicar, Pablo decía, no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder y del Espíritu. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que no era en lo que él podía hacer como ser humano, al igual que no fue la sombra de Pedro la que sanaba a la gente, era el Espíritu Santo. Pero ¿cuándo podemos entender estas cosas? Cuando usted empieza a caminar y empieza a decir, realmente esto no es hecho de mi mano, sino que esto proviene de Dios. Hay mucha gente que se roba la gloria de Dios inclusive y no le da la gloria al Señor. Dice el libro de Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La gracia salva al peor, al malo, a cualquiera, la gracia lo va a salvar. ¿Cuándo? Cuando él dice, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que he transgredido la ley de Dios, reconozco que estoy siguiendo doctrinas de errores, reconozco que tengo amor al dinero, reconozco que no soy yo el que hace los milagros, sino que lo hace es el Señor. Cuando nosotros empezamos a reconocer y Dios empieza a darse cuenta de esto, la gracia de Dios, la misericordia del Señor, empieza a revelarse en nuestra vida, en nuestro corazón, y puede dar el fruto para el cual verdaderamente fue dada esta gracia. Dice la palabra en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice Romanos 4:5, te estoy dando citas bíblicas para que anotes y para que después estés consultando ahí en tu casa. Dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dice que no es por las obras de la ley, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿en qué ley vivimos? Vivimos en la ley de Cristo, no en la ley mosaica. Vivimos en la ley de nuestro Señor Jesucristo. Alguien decía por allí en la clase pasada que el Señor nos redimió de la ley del pecado y de la muerte. Sí, eso es cierto, pero también modificó muchas cosas, modificó el amor, trajo amor a la ley, metió su misericordia a la ley, modificó muchas cosas y le dio un aspecto diferente, le dio una cara diferente a todo esto. ¿Para qué? Para que hoy pueda ser atractiva, porque es que la ley no era atractiva. La ley simplemente era para el pueblo judío y nadie más tenía derecho a eso. Ahora, el hermano Mazo detrás de cámaras, como dice por ahí, estábamos dialogando de alguien que decía, no, es que yo vivo en la ley, entonces tendría que honrar el sábado, tendría que ser sabático, y no solamente sabático, sino que tendría que abstenerse de comer cerdo, tendría que abstenerse de muchas cosas y tendría que circuncidarse. Entonces, ¿qué está diciendo allí? Que él vive en la ley, pero no la cumple. Ese es como el que dice, yo soy de tal religión, pero no se sabe ni siquiera el Padre Nuestro, o sea, no es de ninguna parte. Usted tiene que vivir la palabra de Dios, usted tiene que empezar a morir a las obras de la carne y a las obras de este mundo para que podamos vivir en esa misericordia del Señor. Si todavía yo soy ostentoso, si todavía está ese pecado de vanidad en mi vida, si todavía hay un pecado de vanagloria en la vida del hombre, olvídese, no está viviendo todavía en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino que simplemente todavía está tratando de avanzar, está tratando de crecer, está tratando de decir, yo a la verdad quiero cambiar, pero todavía no hay un cambio, no hay un nuevo nacimiento. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, para que puedas entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Y este hombre conocía toda la Biblia, conocía la ley, conocía todo, pero el Señor le dijo, oye, una cosa tan insignificante no la sabe Nicodemo, que conoce y es maestro de la palabra. También le dijo al joven rico, él dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él dijo, los mandamientos sé. Y el Señor le dijo, bien has hecho, pero te hace falta una cosa. Le dijo, vende todo y dáselo a los pobres. ¿De qué le estaba hablando? De la misericordia a los demás. Porque él sabía la ley, pero esa ley no le había enseñado a este rico que tenía que ser misericordioso. Este rico seguía en su vida de gloria o de vanagloria. ¿En qué? En la ley que vivía. Pero Jesús le probó el corazón, porque Jesús es aquel que conoce el corazón de todas las personas, y había visto en el corazón de este rico que no tenía misericordia. O sea que todo aquel que quiere entrar al reino de los cielos
tiene que tener misericordia en el corazón. Si no tiene misericordia, hermano, como dice por ahí, no te vistas que no vas, porque sencillamente vive en una ley de hombre, en una ley dogmática, y vive en las tradiciones paganas aún. Hermano José, hay algo que me gusta en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 17, y dice: por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y mira lo que dice el versículo 18 en adelante, dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación. Está hablando del primer Adán, pero ¿sabe algo? El segundo Adán, cuando vino, que para mí es el primero, oiga esto, que para mí es el primero, cuando vino aquel yugo que estaba prácticamente, aquel decreto que estaba declarado sobre la humanidad, que estaba declarado sobre aquellos que Dios ama, y que ya Satanás podía decir: ellos son míos, ellos me pertenecen, cuando Cristo desciende a esta tierra como hombre, porque la Biblia declara que Él fue 100% hombre y que fue probado en todo, porque era necesario que Él viviera pruebas y que padeciera, como también padeció el primer Adán. Pero declara la Escritura que cuando Cristo viene y de pronto Él va hacia el madero, dice que enmudeció por amor, porque la gracia de Dios, oiga esto, porque algunos tienen un concepto del amor, algunos dicen es que Cristo es una manifestación del amor, y yo quiero que usted entienda que Él no es una manifestación más, Él es el amor mismo. El hombre de hoy, el hombre natural, está errado. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces pensamos y entendemos y queremos poner límites a Dios. Es que Dios no me escucha, es que Dios dice esto, es que Dios empieza a tratar de aguantarme mi propósito. No. La gracia de Dios, mira lo que Pablo empieza a declarar: así como por la transgresión de uno vino la condenación, o sea, la muerte, a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. ¿Sabe quién es la vida? Se llama Jesucristo. Y por esa inmensa gracia, si usted analiza el versículo 21 del capítulo 5 de Romanos, encuentra que porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Aleluya. Quería hacer una diferencia aquí importante entre lo que es la gracia y la ley. Dice la palabra de Dios que Juan vino en el cumplimiento de la ley. Dice la palabra de Dios que a Juan venían todos los judíos a bautizarse al río Jordán. Y dice la palabra aquí en el primer capítulo del libro de Marcos, en el versículo 4, dice: Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero en el pacto en que vivimos, en el pacto de la gracia, hermanos que me escuchas en esta tarde, que puedes ahí estar en sintonía con nosotros, el pacto de la gracia va mucho más allá, pastores que están en este lugar. No solamente se queda en el arrepentimiento, sino que el hombre tiene que convertirse cuando le entregamos la vida a Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Lucas, también hablando de esto, dice que a Juan decía él, dice en el capítulo 3, versículo 3 de Lucas, dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y dice la palabra que llegaban aún los fariseos, de pronto mostrando una apariencia de piedad, de pronto mostrando una apariencia de arrepentimiento, una apariencia aún de conversión, como muchos pueblos viven hoy, pastores que están en este lugar, muchos pueblos viven de apariencia. Pero ¿quién se justificará delante de Dios? ¿Quién podrá burlar la justicia de Dios? Pero miren lo que le dice Juan en ese mismo capítulo, en el versículo 8 del libro 3 de Lucas, dice: haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea,
los fariseos, los religiosos de esa época, como muchos pueblos de Dios puede convertirse en esta hora, cuando no entendemos que es Jesucristo quien puede transformar nuestro corazón a través de la presencia del Espíritu Santo, a través de seguir constantemente a la presencia de Dios para que el corazón se vaya transformando, para que el corazón se vaya convirtiendo y verdaderamente podamos alcanzar, dar esos frutos dignos de arrepentimiento, agradar al Padre, hallar gracia delante del Padre, pero es de la mano, esto depende de la mano de Jehová, no depende de la fuerza de nosotros, hay que descansar en Él. Aún Juan decía en una de sus predicaciones, no me acuerdo ahora en qué parte del Evangelio está, pero Juan decía, arrepentíos y convertíos para que venga sobre vuestra vida tiempo de refrigerio. El pueblo de Dios hoy quiere buscar el refrigerio de muchas formas, pero sabe, solamente tú y yo vamos a encontrar el refrigerio de Dios cuando nos convertamos a Dios, cuando hacemos ese acto de arrepentimiento, pero también de avanzar hacia la conversión genuina, hermano, que me escuchas en esta tarde, a humillarse delante de Dios, está ahí, reconocer, como decíamos ahorita, que delante de Dios somos pobres, que no tenemos nada, que Él es el que nos puede dar todo aquello que nos puede llevar a la salvación y bendecir en esta vida, pastores que están en este lugar, hermanos que me escuchan. Sí, hermano, en cuanto a lo que sigue diciendo Pablo, en Romanos 5:20, él dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El apóstol Pablo nos dice eso porque él mismo lo dijo. Él dijo, yo conocí el pecado por la ley. Hermano, entonces cuando él habla de la ley y dice que sobreabundó, es para que llegara la gracia de Dios, y por la gracia es que nosotros estamos salvos, hermanos oyentes, porque todas las cosas de Él es por gracia. Mire lo que dice aquí, porque la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la paciencia corporal débil y la palabra menospreciable. Mucha gente menosprecia la palabra, la gracia la menosprecia. ¿Sabe que la gracia es misericordia? Fuera de ser bondad, es misericordia, porque Jesús es lleno de misericordia, Dios es lleno de misericordia, el Espíritu Santo es lleno de misericordia. Por eso, amados hermanos, pidámosles a Dios que nos dé esa infinita misericordia para nosotros poder seguir adelante. Le damos la gloria a Dios y quiero hacer una aclaración de que por qué está la necesidad de la gracia, por qué se necesita la gracia de Dios en la iglesia de hoy, por qué la gracia desde que Cristo murió, por qué se habla mucho de este tema, y es que el hombre necesita la gracia de Dios por varios aspectos. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, necesitan de esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Por el qué? Por el pecado. Y el pecado no te hace merecedor de la salvación. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si al final perderá su alma? Dice la palabra. ¿Por qué? Porque no podemos alcanzar solamente metas y objetivos en esta tierra. Aunque nos preparemos para muchas cosas, para lo que más tenemos que prepararnos es para no perder la salvación de nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces puede el hombre prepararse para infinitas cosas y empieza inclusive a amontonar cosas innecesarias, pero va a perder su salvación. ¿Qué dice la palabra en Colosenses 1:21? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. ¿De quién? Del Señor. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos estar bendecidos en Dios, no solamente eso, sino que realmente arrepentidos de nuestros pecados y caminando. Dice la Escritura que hay muchas personas que no pueden entender esto, y esto es misterios de la palabra del Señor, no pueden entender esto, porque como lo decíamos en la clase pasada, todavía guardan el velo. ¿El velo de qué? El velo de todavía de las falsas enseñanzas, el velo de tradiciones que no sirven para nada, el velo de todavía seguir hablando solamente de una ley que en determinada forma no es ni cristiano mesiánico, ni es judío, ni es rabínico, ni siquiera es un hombre que practica la ley, pero quiere vivir en la ley por otras cosas, quiere vivir en la ley porque así se puede acomodar a sus falsas enseñanzas, se puede acomodar a otras cosas, y no solamente, por eso la palabra dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, no todo aquel que haga milagros, es que en ese tiempo le dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor dice, más bien
estén contentos, más bien percártese de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, porque muchas personas se llevarán una sorpresa grande. ¿Por qué? Por no estar viviendo, como dice nuestro Señor Jesucristo, en aquella doctrina de gracia, en aquella doctrina de bendición, donde nosotros podemos caminar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no podemos entender muchas cosas? Porque en el libro de 1 Corintios capítulo 2, verso 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El verso 12 dice, mas nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y a veces mucha gente no conoce lo que Dios le ha concedido, porque están caminando en una doctrina de error, en una herejía, en un espíritu de falsa religiosidad, donde no podemos alcanzar esa misericordia de Dios que se revela desde el cielo con el hombre. Dice el verso 13, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y por eso usted ve que de pronto esta sana palabra le puede caer mal a alguien, le puede dar dolor de estómago, porque sencillamente no está acostumbrado a oír la sana palabra. Y cuando la sana palabra viene al oído, es como cuando usted quiere tumbar una pared para pasar del otro lado, tiene que hacer un trauma, eso causa un trauma, causa un estrago, tiene que deshacer la pared. Así tiene que deshacer la pared de la falsa herejía para que su oído pueda escuchar la verdadera enseñanza en nuestro Señor. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cuándo? Cuando caminas en el Espíritu, cuando tienes el fruto de paz y de misericordia en tu vida, cuando el amor se ha revelado en tu vida, cuando verdaderamente tú dices, ahora sí he podido experimentar el amor de Dios, porque antes odiaba, antes no podía perdonar. Eso se llama gracia, eso se llama misericordia de Dios en el hombre para poder dar perdón de pecados o por una falta de otra persona que te haya cometido a ti. Por eso hay mucha gente que no perdona. ¿Por qué? Porque no se ha revelado esto a su vida. Y cuando la misericordia se revela, puede decir, hoy puedo sentir de que te puedo perdonar. Hoy, madre, yo puedo sentir de que te puedo perdonar. Hoy, padre, te he hecho mucho daño, hoy te puedo perdonar. Aún los padres pueden decirle a los hijos, hoy puedo perdonarte, hijo, porque he conocido lo que es verdaderamente el perdón. Hoy se ha revelado la gracia, hoy he vivido algo poderoso. Yo siento aquí la presencia de Dios, siento que la presencia de Dios está en este lugar, porque me ha llegado algo especial a mi cuerpo, a mi vida, y quiero decirte que si no vives en la gracia, no podrás entrar al reino de los cielos. Y qué cosa tan tremenda, porque nos daremos cuenta solamente en ese día postrero. Así que, hermano, apercíbete de esta palabra. Dice el libro de Tito, el libro de Tito dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivíamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y si esta palabra dice esto, que renunciemos a los deseos mundanos, todavía no podemos ser ostentosos en esta tierra. No podemos vivir como vive la gente del mundo. Tenemos que ser diferentes. Si el policía se diferencia por tener unas características diferentes, y todo el mundo cuando lo ve dice, este es policía. Lo mismo cuando se ve una enfermera, dicen, esta es una enfermera. Al igual como cuando usted ve a un abogado o a un ingeniero, usted lo diferencia porque usted está viendo su rol, sus cosas que él está desarrollando. Lo mismo cuando un cristiano vive en la gracia, tiene que diferenciarse de los demás, porque es que él no es igual, ahora él es diferente, ahora él está viviendo de una manera diferente. Ahora tú eres un cristiano para la gloria de Dios y no para la gloria del espíritu del mundo. Ahora tú estás viviendo para nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte que tenemos que arrepentirnos genuinamente del pecado, porque si el pecado verdaderamente está en el hombre no conocerá lo que es verdaderamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, yo te invito a que sigas escuchando esta enseñanza del Instituto Bíblico para que puedas apercibirte de que sea una de esas vírgenes llenas del poder de Dios y no una virgen
vacía, una gloria que tiene que salir a comprar aceite y que en el momento dado que nuestro Señor venga por sus ovejas, en el rapto de la iglesia, mucha gente dirá, ay Señor, ¿y yo por qué no me fui? Tienes que empezar a revisarte ahora y no en ese momento, hermano Jason. Hay algo que empiezo a notar según la palabra de Dios, y quiero que usted esté atento a esto, porque la Biblia declara que en el tiempo al cual en la iglesia apostólica todavía habían algunos que estaban tratando de venir con algunas costumbres de los fariseos, algunas costumbres de los judíos, y declara la palabra que Pedro viene y amonesta a Pablo, porque Pablo estaba predicándole aquí a los gentiles, y entonces había una disputa. Esto está en Hechos capítulo 15, usted encuentra en Hechos capítulo 15 en adelante, usted encuentra ese pasaje donde empieza a contar lo que estaba sucediendo, las maravillas de lo que Dios hacía por medio de la gracia, por medio de la misericordia de Dios, porque ahora viene uno de los altos de los más dignatarios de los fariseos y empieza a refutar y a decir, y Pedro escucha esto, y en vez de Pedro apoyar lo que Dios ya le había advertido, porque ya Dios le había advertido a Pedro y le había dicho, no llames inmundo lo que yo santifiqué, porque la gracia nos ha santificado por justicia. Entienda esto, porque la justicia de Dios ha venido a nosotros, porque la sangre de Cristo nos ha redimido y Él nos ha entregado de esa misericordia, de esa gracia y de esa fe, y declara la palabra, porque para nosotros en un pasado el gentil era como algo inmundo para el pueblo del Señor, era como catalogado de esta manera, pero declara la palabra que cuando Pablo empieza ahora a mostrar la gracia del Señor Jesucristo, le cayó la boca a muchos que estaban ahí tratando de refutar y tratando de decir, ¿por qué tú vas allá a imponer las manos? ¿Por qué tú vas allá a predicar a los gentiles? ¿Por qué tú vas a predicarle a esa gente medio rara? Pero ¿sabe qué? Cuando el Espíritu Santo llega, Él no hace excepciones de personas, porque cuando Él llega y penetra el corazón del hombre de tal manera que lo preparará para llevarlo a una dimensión de gloria y de majestad, porque cuando la gloria de Dios desciende con poder, esa misma gloria de Dios trae riquezas, amor, oiga bien, y trae los frutos del Espíritu, porque la gracia de Dios tiene que abundar en la iglesia de hoy. La iglesia de hoy ha perdido esto en estos tiempos. La iglesia quiere vivir, es que estamos en la gracia, pero todavía practicamos cosas de la ley, y entonces usted encuentra que hay leyes que imponemos nosotros los hombres, y que empezamos a catalogar por lo que tienes, por lo que eres, por lo que tú vives, por lo que tú andas, por lo que tú haces. Pero yo quiero que entienda, esto sí es una realidad que se está viviendo, y usted encuentra que cantidades de concilios viejos, apáticos a Dios, entienda esto, apáticos al Espíritu Santo de Dios, quieren aguantar la gracia de Dios y quieren también jugar con la gracia de Dios, y esto es un peligro, porque aún Pablo declaró y dijo que algunos predican a Dios por envidia, pero nosotros predicamos a Cristo de verdad. Alabado sea Cristo. Pero hay algo que quiero que usted comprenda, aún el Señor Jesucristo, estando aquella mujer adúltera, la Biblia declara que la estaban apedreando y que ya la habían sorprendido en adulterio, porque según la ley tenía que morir. La ley misma lo declaraba así, tenía que ser apedreada delante de la plaza y tenía que morir la mujer. Pero ¿sabe algo? Cuando Jesucristo llegó, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Sabe qué? Diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra. Alabado sea Dios, porque es necesario entender que esa gracia nos ha redimido. Oiga bien, porque hemos sido justificados por medio de esa gracia, porque el don perfecto de Dios ha llegado, el Espíritu Santo, para mostrarnos toda verdad del Padre. Aleluya, qué bendición, ¿verdad? Este espacio. Pero hermano Jason, la palabra dice que precisamente el pueblo de Dios tenía celo, pero no conforme a Dios, porque aún los fariseos querían defender la doctrina, pero pasa que el pueblo empieza a perder la parte espiritual, empieza a perder esa búsqueda, esa humillación delante de Dios, que es la que nos puede llevar a su presencia. Y dice la palabra que los fariseos andaban detrás de Jesucristo, pero no
para seguir los pasos del Maestro, andaban detrás de Jesucristo para criticar a los apóstoles, para criticar a sus discípulos, para ver qué mal paso daba nuestro amado Señor Jesucristo, aquel perfecto, aquel que no tenía defecto, aquel que caminó, aquel que agradó a Dios en todas las cosas. Ellos andaban detrás, como andan muchos pueblos que de pronto pueden juzgar en su propia justicia, porque la palabra dice que no juzguéis al hermano, pero la palabra dice también que el espiritual juzga todas las cosas. Parece que hubiera una contradicción. Lo que pasa es que en el momento que el Señor Jesucristo estaba sobre la tierra, realmente el único espiritual era Él. Todavía ni aún los apóstoles habían podido nacer de nuevo, pero cuando el pueblo de Dios empieza a meterse en la palabra, empieza a buscar la revelación, entonces tendrá visión para sacar la paja de su propio ojo, pero también para sacar la viga también, y tendrá visión, podrá orientar. Aún el Señor le decía a los fariseos, guiaban al pueblo, pero estaban ciegos. La palabra dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos se van al hueco. Dice la palabra en el capítulo 12 del libro de Mateo, dice la palabra que los discípulos iban con su maestro en un día de reposo, pero los discípulos tuvieron hambre. Los discípulos sintieron esa necesidad humana, ¿verdad?, que todos tenemos como cuerpo físico mortal que somos, de comer en el día del reposo, pero el judío tenía la costumbre que de pronto el día de reposo ni aún prendía un fósforo en la estufa, y dice la palabra de Dios que los discípulos hicieron, ¿verdad?, la acción de tomar unas espigas, y los fariseos estaban por ahí rondando, estaban viendo cuál mal paso daba los discípulos, pero no para ayudarle y decirte, hermano, yo te puedo levantar, yo te puedo ayudar en oración, yo te puedo dar un poco. Dice la palabra de Dios que llevemos las cargas los unos de los otros. Los fariseos estaban pero para criticar, y dice la palabra de Dios que el Señor le responde por la palabra, porque todo aquello que hay que dar es por la palabra. Y dice, ustedes desconocen la palabra, no había escrito en la ley. Dice aquí en el versículo, vamos a leer aquí, en el versículo 3 dice, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando Él y los que con Él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no les eran lícito comer ni a Él, ni a los que con Él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y mire, pero lo tremendo, cómo remata el Señor esta enseñanza a esos fariseos, ¿verdad? Y le dice, y si supiese que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías al inocente, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, el pueblo de Dios quiere guiar muchas veces, el pueblo de Dios quiere juzgar las cosas, el pueblo de Dios aún se puede convertir, ¿verdad?, aún en juez del mundo, pero no en forma carnal. El pueblo de Dios va a juzgar al mundo cuando Jesucristo venga, pero cuando haya alcanzado la gloria eterna, cuando seamos 100% espiritual. Y no estoy hablando con esto que hay que permitir el pecado dentro de la iglesia, dentro de nuestras casas, ¿verdad? Hay que juzgar, hermano, pero hay que juzgar de acuerdo a los parámetros de la palabra. Hay que juzgar cuando tú y yo estamos juzgando bajo las leyes del Espíritu, bajo la ley de la gracia. Amado hermano que me escucha, amado amigo, aleluya. Sí, hermano, y yéndonos también a la misma gracia, tenemos aquí en San Judas 4, dice, corroborando aquí lo que el hermano José nos dijo ahorita, dice, porque algunos hombres han estado encubiertamente lo que desde antes había sido destinado para esta condenación, hombres impíos que convirtieron en libertinaje la gracia. Oiga, hermano, ahí el apóstol Judas nos dice que la gracia la están haciendo en libertinaje, y la gracia no es para libertinaje, hermano, la gracia es para nosotros tener la oportunidad, hermano, vuelvo y le repito, de nosotros tener la oportunidad en Cristo Jesús de arrepentirnos, y Él por la misericordia de su gracia nos da ese arrepentimiento. Siga, hermano. Ahí le damos la gloria al Señor, porque ninguno de nosotros merece salvación, y la gente piensa que tiene derecho a ella. Es más, le exigen a Dios, y a veces hay gente que cree que le hace un favor a Dios, Pastor Jason. Hay dos versículos bíblicos que quiero leer. Amén. Y dice la palabra también
que el que más ama es al que más se le perdona. Ahí se revela la gracia de Dios. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y dice Efesios 2:8, porque la gracia de sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, esto más claro no creo que lo haya, no lo puede entender, lo puede entender cualquiera que escucha esto. Se necesita solamente abrir el corazón, que no podemos seguir viviendo en esa ley que aún perjudicaba a todo un pueblo, porque ellos no podían cargar el yugo. Y dice la palabra que aún el apóstol Pablo, cuando predicaba esto de la gracia, lo predicaba porque habían muchos que aunque se bautizaban en el evangelio, todavía los obligaban a judaizar. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo así que todavía los obligan a judaizar? Entonces tendría que quitarle el prepucio y también que tuvieran que vivir en la ley completamente, porque dice la Biblia que si se hace un pecado, transgrede toda la ley y será juzgado por ella. Entonces dice la palabra que aquí vivimos por gracia, por la abundancia de las riquezas de su gracia. ¿Qué está diciendo? Por la abundante misericordia que solamente puede dar nuestro Señor Jesucristo. Ya no podemos comprar la salvación, ya no podemos comprar, no, que yo voy a ir para comprar esto, porque me dijeron que podía, como decía el pastor Jason, podemos sacar al muerto después que se muere allá, pagamos el peaje de la misa, pagamos la manda, entonces ahora lo podemos sacar, o sencillamente me convertí en testigo del Padre, por no decir la doctrina. ¿Y qué sucede? Que estamos cambiando la gloria del Dios incorruptible por la imagen de hombres, por figuras que no tienen gloria. Estamos cambiando la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aún por unos cuantos papeles de billete. Aún estamos cambiando la gracia de nuestro Señor Jesucristo por cosas que no tienen valor. Y aún negamos la piedad, negamos la abundancia de la riqueza. Por eso decía el libro de Tito, enseñando que renunciando a los deseos mundanos, dice, a la impiedad, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando habla de los deseos mundanos, está diciendo que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, deseos mundanos tiene que ver con la laxivia, con los desórdenes mentales sexuales. Hay hermanos que todavía, están bautizados, caminan con Dios y todavía tienen un desorden sexual en su mente, tienen una vida doble, hermano. Viven como las olas del mar, suben y bajan. Son como los arbolitos por ahí, prenden y apagan, hermano. Tremendo esto, de un lado a otro. O sea que no renuncian a esa impiedad, todavía viven en los deseos mundanos y todavía quieren juzgar por una ley que lo que trae es muerte, una ley que no trae paz, que no trae sobriedad al hombre. Por eso Jesús dice, ustedes son de la luz, sean sobrios, vivan en la luz, vivan en el camino de la rectitud, porque cuando nosotros nos doblamos a estar contaminándonos con poca levadura, leudamos toda la masa, leudamos todo lo que Dios está haciendo. Así que, hermano, despierta, varón, que tú que me escuchas, despierta, ministro, evangelista, hombre de Dios, despierta en esta hora, porque si no vives en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no sé si te gusta o no te gusta, pero tienes que entrar por la palabra de Dios. Aún los discípulos decían, el Señor decía a los discípulos, fuérzalos a entrar, y esta palabra tiene cabida, esta palabra no es torcida, esta palabra te está forzando a que tomes las sendas antiguas y camines con Dios como debe ser. Así es, hermano José. Mire, si nos ponemos a analizar, la salvación nada más era ¿para quién? Para el pueblo judío. Un día vino un judío, predicó aquí en Barranquilla y enseñó de que la salvación prácticamente era para ellos y que un poquito para nosotros, por si acaso. Pero la Biblia a mí no me enseña eso, hermano. A mí la palabra me enseña, oiga esto, de que si usted pone los ojos sobre el autor y consumador de la fe, alcanza la misericordia de Dios. También me enseña este texto que está en Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para
el oportuno socorro, o sea, la misericordia de Dios y la gracia de Dios nos ha escogido, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo Pablo. Y si usted analiza bien, Pablo, un hombre que Dios escogió, un hombre que era un hombre mundano, un hombre perseguidor de la iglesia, Dios lo escogió y en 3 días lo preparó para llevarlo a una dimensión tremenda, a llevarle a un conocimiento tremendo y a predicar el evangelio a muchas personas. Y dice la escritura, entienda esto, que ahora somos coherederos con Cristo Jesús. Por eso a mí me hace, la palabra me hace entender de que yo tengo acceso a llegar a la presencia de Dios mediante la presencia del Señor Jesucristo en mi vida. Alabado sea Dios, porque la gracia de Dios, hay que entender esto. Algunos juegan con la gracia, hermanos, que estamos aquí. Algunos quieren jugar con la gracia y piensan de que la gracia es que como el Señor dijo que Él perdonaba 7 veces 70 al hombre, y que cada vez que cayera el hombre 70 veces 7 lo perdonaría. Pero es que muchos agarran de estos textos para venir deliberadamente a hacer lo que les da la gana, vulgarmente, haciendo de cuanta cosa y de cuanto puedan lograr hacer. Pero yo quiero que entienda algo: la misericordia de Dios llega y es nueva todos los días. Pero sabe algo, cuando Dios determina hasta aquí, y de allá no te saca nadie, porque si tus vestiduras están manchadas, allá no va inmundicia. No te vistas que no va, porque allá en el cielo solamente iremos los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, los que hemos sido redimidos según su justicia y su gracia y su amor y su misericordia. Alabados a Dios. Aleluya. Analizando la actualidad de la iglesia, la condición de la iglesia en esta hora sobre la tierra, podemos decir que la tierra ha ido abandonando aquellos principios espirituales, aquellos principios de la fe, para entrar en la presencia de Dios, y la iglesia ha mirado hacia otra cosa, ha mirado hacia sus propias concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo carnal que no agrada a Dios. Y de pronto algunos ministros empezaron con esto, y esto se ha ido expandiendo, hermanos que están en este lugar, tú que me escuchas ahí a través de estas ondas hercianas. Esto se ha ido expandiendo, hermano, dentro de la iglesia, y la iglesia ha perdido esa visión espiritual, esa visión para la cual fue llamada, y la palabra dice que fuimos llamados para restaurar esta tierra, porque nosotros somos sales de la tierra. Pero algunos han entrado por ahí buscando sus propios placeres, sus propios conceptos, buscando sus propias conveniencias, y como los fariseos habían dejado la mirada del Señor, se habían alejado de la fe. Dice la palabra que aún ellos le daban más valor a la parte material que a la parte espiritual, y eso se ve manifestado aquí en el capítulo 15 del libro de Mateo. Este capítulo casi no lo predican pastores que están en este lugar, amados hermanos que me escuchan, y dice la palabra de Dios que entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué los discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: ciertamente que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que te pueda ayudar. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así también invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Tremendo, pastores que están en este lugar. Los fariseos habían apartado la mirada del Señor por ir tras sus propias conveniencias, y de pronto hoy, tras la falsa prosperidad que hoy se predica en muchas partes, porque no en todas partes, pero sí en muchas partes, aún se quebrantan los mandamientos, aún se toman cosas de la ley para justificar todos aquellos intereses particulares que han dañado la verdadera y santa palabra gloriosa de Dios, han dañado la santa fe, han dañado a aquel pueblo que de pronto un día que quiso caminar con Dios. Hoy vemos hermanos que caminaron en la fe, pero que hoy le dan más importancia a la parte material. Mira, esto quiere decir
que los fariseos le daban más importancia a la ofrenda, al diezmo que llevemos a la iglesia muchas veces. Y no te estoy diciendo con esto que no podemos ayudar a los ministros de Dios. No, aquel que no ayude, que no le dé a la iglesia de Dios, está pecando delante de Dios. Pero no se justifica que hoy, a través de la palabra, a través de las tradiciones que están fundamentadas en la ley, se quebrante el mandamiento diciendo: es mi ofrenda a Dios aquello que te pueda ayudar. Aún a los fariseos, que quiere decir el Señor, no les importaba el testimonio, no les importaba la vida que llevaban los judíos, con tal de que llevaran a la iglesia, con tal de que pudieran darse a cabo sus propios deseos, sus propias concupiscencias, su propia parte material, hermano. Estaban vendiendo la fe, estaban negando, estaban entregando al pueblo de Dios, por, como decía el pastor, por unos billetes, por unos metales. Hoy en día se ve eso, hermano. Hoy en día se quebranta el mandamiento. Hoy en día se le da más valor a las tradiciones con tal de complacer aquellas concupiscencias que muchos han empezado a meter en la iglesia. Santo es Jehová. Le damos la gloria al Señor y vamos a terminar con este último pasaje y luego vamos a estar pidiendo llamadas al aire para que estén conversando sobre este tema que se ha dado aquí en el Instituto Bíblico. Sé que hay mucha gente que está de acuerdo, pero hay mucha gente que desafortunadamente no está de acuerdo con cosas. Pues yo quiero decirle de que tiene que revisarse. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque, dice, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de su gloria. Tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe es la que nos permite entrar a esta gran misericordia que tiene nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. La fe es importante. Aún el impío puede tener fe, y yo he escuchado de impíos que le ruegan a Dios para que todavía le salgan cosas malas buenas, porque todavía la gracia, la misericordia de Dios no se revela a sus vidas y no han nacido de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo para que podamos entrar por fe a esta gracia de nuestro Señor Jesucristo, a esta gran misericordia, vivir como esa iglesia primitiva del libro de los Hechos, vivir como esa iglesia primitiva donde si alguien se dolía, todos se dolían con él. Hoy yo creo que eso no se ve mucho, eso es como que esporádico, y creemos de que se están perdiendo los buenos principios de la palabra, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 6, no echando el fundamento de obras muertas en cosas que no valen la pena, viviendo en los principios elementales, aún siendo niños, necesitando leche y no de alimento sólido, como dice la palabra, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que tienen el uso del discernimiento constante, continuo, para descifrar lo que es bueno y lo que es malo. Por eso no podemos vivir todavía diciendo, ¿será que esto todavía es así? ¿Será que debemos llevar la iglesia de esta forma? No, la Biblia dice cómo debemos llevar la iglesia. La Biblia dice cómo la oveja debe caminar en los principios de Dios. La Biblia dice cómo debemos vivir justa y piadosamente delante de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo creo que con todo esto que hemos compartido hoy, con estas citas bíblicas que hemos compartido, hemos llevado una directriz de lo que la palabra de Dios quiere, de lo que la doctrina del Señor quiere. Así que te invitamos a que estés llamando en esta hora, estés llamando al 300-741